Queremos en esta hora hablar sobre sociedad, política y pueblo de Dios, algunos aspectos de lo que es propiamente una visión de la política a partir de las Sagradas Escrituras. Quiero hablarles sobre la política de Jesús, política que no se limita a una vocación pública, sino que caracteriza toda la vida, porque ese es el alcance de las palabras de Jesús. De hecho, define la vida como un acto político, porque es cierto, la gente puede ser bien buena mientras no está en el ejercicio del poder. En cuanto entra al poder, se transforma. Yo he conocido, por poner un ejemplo eclesiástico, a hermanos, más hermanos que hermanas, debo decirlo, tengo las imágenes muy claras de algunos, gente servicial, dedicada a la iglesia, bueno, lo máximo, gente que uno quiere honrar por su vida. En cuanto uno les da un trabajo en la iglesia, ya quieren que les hable usted de usted y que reconozcan su grandeza y se convierten en los jefes y tiranos. El poder les enferma, aun cuando es una cosita que no es de gran cosa. Las iglesias, hablando de poder, tienen y ejercen poder. Algunas se han ido por la opción constantiniana del poder político, y la historia de México es fiel testimonio del amplio poder que alguna vez tuvo la iglesia dominante de este país. Recursos económicos, tierra, educación pública, control político, etcétera. Alguna vez, y por mucho tiempo, 350 años, estuvieron bajo el control férreo de la Iglesia Católica Romana. Estudié 3 casos que son paradigmáticos y que tienen grandes lecciones que darnos. El caso de Chile en el año de 1973, el caso de Perú en 1990 con Fujimori y el caso de Brasil en 1996, así cronológicamente, con la formación y formulación de una asamblea constituyente. Es decir, Brasil, al salir de la dictadura militar de los años 70 y 80, finalmente reconoce que tiene que escribir una nueva constitución, o por lo menos revisar radicalmente su constitución, y convocan una asamblea constituyente. 1973, el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Golpe de Estado militar ante un gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende, el doctor Salvador Allende, y empiezan toda una política genocida que literalmente masacran, desaparecen, asesinan a miles de personas que son enemigos, o percibidos al menos, como enemigos del Estado. Interesantemente, la Iglesia Católica Romana se negó a darle su respaldo ideológico. Dijo, lo que han hecho es una barbaridad, lo que están haciendo es una barbaridad, y la Iglesia Católica se mostró crítica ante el gobierno de Pinochet. Cuando ve Pinochet que no tiene el respaldo religioso que lo legitime, descubre que el mundo evangélico chileno, la siguiente fuerza religiosa es prácticamente el mundo evangélico, predominantemente la iglesia metodista pentecostal, así se llama la denominación, que es la más grande en Chile hasta nuestros días. Como la Iglesia Católica se niega a darme un Te Deum, ustedes han oído del Te Deum, que es básicamente una ceremonia religiosa en la que la Iglesia legitima al gobierno y dice, ellos son los siervos de Dios. Se acerca y les dice a los evangélicos, ustedes pueden hacer una especie de Te Deum, y para hacerlo breve, los pastores evangélicos se pliegan al gobierno de Pinochet y dicen, ¿cómo no? Nosotros estamos aquí, y empiezan a hablar de Pinochet como el siervo de Dios,
como el salvador de la nación del comunismo. Siguiente capítulo, Fujimori en el año 90. Pero las iglesias evangélicas, a pesar de todo, donde ya no había ni maestros, ni doctores, ni nada de eso, estaba la iglesia. Allá en la sierra, en los Andes. Cuando empieza la campaña política, básicamente está Alberto Fujimori, un ingeniero desconocido por la gente, y por el otro lado está el famoso escritor Mario Vargas Llosa, que tiene la simpatía de las grandes mayorías. Fujimori tiene la agudeza política de descubrir la presencia evangélica en el país, y los líderes evangélicos se le acercan a Fujimori, y como es costumbre de muchos de estos hermanitos, llegan y dicen: nosotros somos representantes del pueblo evangélico, hablamos en su nombre y nosotros te ofrecemos el voto evangélico a cambio de que vénganos tu reino, ¿verdad? Empezaron a hacer campaña en esas poblaciones donde solamente la iglesia había permanecido, que habían sido azotados gravemente por el terrorismo militar y guerrillero, y para sorpresa de propios y extraños, Fujimori sale vencedor en la primera vuelta y en la segunda vuelta gana la presidencia con el voto evangélico. Los evangélicos llegan al poder. Y nuevamente, no les doy mucho la historia, pero ustedes saben que el gobierno de Fujimori es otro de los grandes genocidas, que hizo barbaridad y media en su país, mató a cientos de gentes, también fue juzgado, hallado culpable, y se demostró que era un delincuente, fue a parar a la cárcel en el Perú, aunque había huido a otro país y lo deportaron. Fujimori dio un autogolpe de Estado, es decir, en un momento dado, ya que llegó al poder, disolvió los poderes legislativo y judicial, y se declaró la única voz, el emperador del país. Y nuevamente se repite la historia, no solo el gobierno, los evangélicos le venden su alma al gobierno en turno por puestos, por privilegios, sino que también a la vuelta de menos de un año, el clero católico le dice a Fujimori: no queremos a esos evangélicos ahí, y entre los que salen en el autogolpe de Estado son los evangélicos que se quedan como el perro de las dos tortas, ¿verdad? Sin ninguna de ellas. Pero el testimonio tanto de los creyentes en el Perú como de los creyentes pastores en Chile, porque todos estos son líderes de la iglesia, es horrendo. Como decimos a veces coloquialmente, se quemaron terriblemente ante el pueblo chileno y peruano, porque se vio simplemente como gente oportunista que solo querían ganar privilegios personales para su beneficio, y se acabó. Tercer caso, Brasil en 1996. Salen de la dictadura militar que también acabó con miles de personas, y la nación tiene su primer gobierno democrático y llaman a la formación de una asamblea constituyente. Las personas elegidas del Partido Liberal como del Partido Conservador, ninguna de ellas tiene mayoría en la asamblea para impulsar y buscar sus propias leyes. Y de repente descubren que la tercera fuerza electoral está compuesta de pastores evangélicos, porque el protestantismo, el mundo evangélico en el Brasil es increíblemente grande, muy parecido a lo que sucede en Tabasco a nivel nacional, y claro, en ciertas regiones del Brasil es increíble. ¿Y qué sucede? Bueno, para el mundo evangélico es el momento de la gran oportunidad, si tuvieran una buena visión de la política, de la búsqueda del bien común, de poner la vida al servicio y bienestar de otros, de haber impulsado políticas que beneficiaran al pueblo brasileño, que vive realidades como la mexicana de gran inequidad
económica, de que la riqueza está concentrada en un grupo muy, muy pequeñito y las grandes mayorías de la población viven en la miseria, por debajo de los niveles de pobreza. La maravilla de que los evangélicos ahora están en el poder político, escribiendo una constitución que va a marcar la vida de la nación por años, por muchos años. ¿Y qué sucede? Que descubren que los evangélicos empiezan a vender su voto, literalmente, al mejor postor. Les empiezan a poner cheques en blanco en sus curules y le dicen, si votas por este proyecto, tú le pones la cantidad. Y descubren que la bancada evangélica se ha vendido como una prostituta al que le pague mejor. Porque en su voto incluso a veces se inclinan de un lado, pero si este me da más, pues mejor me voy para acá. Vamos a México, pero a cambio Salinas les promete darles de regreso el papel protagónico que tenían en la educación, en la política, en el sector público que Benito Juárez, el único santo protestante, les había quitado. Porque todavía el 21 de marzo, no sé si todavía por acá lo harán, pero el 21 de marzo hacemos nuestra peregrinación pública, un acto cívico, claro, para honrar la memoria de don Benito, porque fue con las leyes de reforma quien hizo posible la libertad de culto. Salinas en 88 dice, vamos a abrirlo a la iglesia, usa el lenguaje en singular de la iglesia. Roberto Blancarte después lo va a corregir, le va a decir, no señor, es que en México no hay una iglesia, hay muchas iglesias y la presencia evangélica es muy grande, y a raíz de eso es que se hace finalmente la ley de culto y asociaciones religiosas, y empiezan a registrar iglesias y descubren que hay un mundanal de iglesias evangélicas. Y bueno, se sorprenden y no les queda otra más que empezar a hablar de las iglesias, o después ofendiendo a judíos y musulmanes y budistas, buscan un término más neutral y hablan de organizaciones religiosas. Los pastores evangélicos empiezan a incidir en el mundo de la política, se forman muchas organizaciones civiles, pero que en realidad tienen un claro corte político, Confraternice, Fonice, algunas que ya han desaparecido, otras que se han reorganizado, mismo Conemex adquiere una modalidad política muy interesante. Ser evangélico no es garantía de nada, y las realidades políticas además debieran enseñarnos muchas cosas de que, bueno, todavía en México se podía dar, ¿verdad?, el presidencialismo de que él manda y todo mundo se le pliega, que ha regresado mucho con Peña Nieto. Pero me temo, porque ya han dado señales en ese camino, que carentes de una visión amplia, como la que yo creo se tiene en la fe reformada, que por cierto en algún momento que me entrevisté con Hugo Eric Flores, él me decía que le encantaba la teología reformada porque daba una visión, era la única que se preocupaba por articularse en el campo de la política, y a lo mejor nada más me estaba dando mi coba, como dicen, y que no se ve mucho. Pero me parece que uno de los grandes riesgos de un partido como el Partido de Encuentro Social, y muchas veces sin ser partido de líderes evangélicos que de alguna manera se manifiestan ante la problemática social, lo cual está bien, es que nuestra visión sea pequeñita y no sea tan amplia como amplio es el reino de Dios y como amplia es la problemática de nuestro país. Se indignan, luchan, pelean, hacen cuanto pueden, básicamente alrededor de dos grandes problemáticas, que lo son el aborto y el matrimonio homosexual. Los evangélicos podemos llenar las calles y salir a manifestarnos contra la posibilidad de que eso se tolere. Y está bien, no me vayan a malentender.
Lo que yo siempre me pregunto es por qué nosotros no decimos nada, por ejemplo, ante la destrucción ambiental que se hace aquí en Tabasco de las grandes petroleras. ¿Por qué nunca nos manifestamos ante la vergonzante pobreza de nuestro país, de nuestros propios municipios y comunidades? ¿Por qué no decimos nada otra vez ante la violencia, ante la explotación, hacia el espantoso y creciente tráfico de personas? Pero ¿dónde están esas iglesias evangélicas preocupadas ante el deterioro social, ante la violencia creciente? Es ahí donde me parece que la política, que no tiene que ser partidaria, y si lo es, debiera tener la integridad que se requiere, ¿dónde estamos nosotros? Haciendo buena política desde abajo, buscando que se atiendan esas grandes necesidades de nuestra población mexicana, en nombre del Evangelio y del Señor de la historia. Pues yo espero que eso nos ayude a reflexionar y a buscar maneras más eficaces, como les decía anoche, de ser verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo para la gloria de Dios.